Audiolibros y más presenta El Conde de Montecristo, un libro escrito por Alejandro Dumas. Capítulo 29. La partición. En la casa de la calle de San Germán de los Prados, que había escogido para su madre y para sí, Alberto de Morcerf, el primer piso estaba alquilado a un personaje misterioso. Era un hombre a quien el conserje no había podido nunca ver la cara, entrara o saliera, porque en el invierno la cubría con una bufanda encarnada, como los cocheros de casas grandes que esperan a sus amos a la salida del espectáculo, y en verano se sonaba siempre en el momento de pasar por delante de la portería. Preciso es decir que contra las costumbres establecidas, nadie espiaba a aquel vecino, y que la noticia de que era un gran personaje poderoso e influyente había hecho respetar su incógnito y sus misteriosas apariciones. Sus visitas eran ordinariamente fijas, aunque algunas veces se adelantaban o retrasaban, pero casi siempre, lo mismo en invierno que en verano, a las 4 de la tarde, tomaba posesión de su cuarto y jamás pasaba en él la noche. La discreta criada, a la que estaba confiado el cuidado de la habitación, encendía la chimenea del invierno a las 3:30, y a la misma hora en verano subía helados y refrescos. Como hemos dicho, a las 4 llegaba el misterioso personaje. 20 minutos más tarde un coche se detenía a la puerta de la casa, y una mujer vestida de negro o de azul muy oscuro, pero cubierta siempre con un espeso velo, se apeaba, pasaba como un relámpago por delante de la portería, y subía sin que se sintiesen en la escalera sus ligeras pisadas. Jamás le preguntaron a dónde iba. Sus facciones, como las del caballero, eran completamente desconocidas a los guardianes de la puerta, conserjes modelos, solos quizás en la inmensa cofradía de porteros de la capital, capaces de semejante discreción. Inútil es decir que jamás pasaba del primer piso. Llamaba a la puerta de un modo particular, se abría ésta, se cerraba enseguida herméticamente, y he aquí todo. Para salir, tomaban las mismas precauciones que para entrar. Primero salía la desconocida, cubierta siempre con el velo, y tomaba el coche, que desaparecía tan pronto por un lado de la calle como por el otro. A los 20 minutos bajaba el desconocido, cubierto con su bufanda, o tapándose con el pañuelo. Al día siguiente aquel en el que el conde de Montecristo hizo la visita a Danglars, y tuvo lugar el entierro de Valentina, el misterioso inquilino entró hacia las 10 de la mañana, en lugar de las 4 de la tarde. Casi inmediatamente, y sin aguardar el intervalo ordinario, llegó un coche de alquiler, y la señora cubierta con el velo subió rápidamente a la escalera. La puerta se abrió y se cerró, pero antes de que estuviese del todo cerrada, la señora había exclamado: «¡Oh, Luciano! ¡Oh, amigo mío!». De modo que el conserje, que sin quererlo había oído aquella exclamación, supo por primera vez que su inquilino se llamaba Luciano, pero como era un portero modelo, se propuso no decirlo ni aún a su mujer. «¿Y bien? ¿Qué hay, querida amiga?», respondió éste, pues la turbación y prisa de la señora la habían hecho reconocer quién era. «Habla, dime». «¿Puedo contar contigo?». «Desde luego, ya lo sabes. Pero, ¿qué ocurre? Tu billete de esta mañana me ha producido una terrible preocupación. La precipitación, el desorden de tu carta. Vamos, tranquilízate. O acaba de espantarme de una vez. ¿Qué sucede?». «Luciano, un gran acontecimiento», dijo la señora fijando en él una mirada investigadora. «El señor Danglars se ha fugado la pasada noche». «¿Danglars? ¿Y a dónde se ha ido?». «Lo ignoro». «¿Cómo? ¿Lo ignoras? ¿De modo que es para no volver jamás?». «Sin duda. A las 10 su carruaje le condujo a la barrera de Charenton. Allí encontró una silla de posta. Subió con su ayuda de cámara, diciendo a su cochero que iba a Fontainebleau». «¿Entonces qué dices?». «Espera, amigo mío. Me había dejado una carta». «¿Una carta?». «Sí, lee». Y la baronesa sacó del bolsillo una carta abierta que presentó a Debray. Se detuvo un momento antes de leerla, como si hubiese querido adivinar el contenido, o más bien, como si hubiera ya tomado un partido decisivo,
cualquiera que fuese el contenido. Firme en su resolución sin duda, empezó a leer al cabo de algunos segundos. He aquí lo que contenía la carta que tal turbación produjera en el ánimo de la señora Danglars. Señora y muy cara esposa. Sin pensar en lo que hacía, Debray miró fijamente a la baronesa, y ésta se puso encendida. «Lea», le dijo. Debray prosiguió. «Cuando recibas esta carta, ya no tendrás marido. Oh, no te alarmes, no tendrás marido, como no tienes hija. Es decir, que estaré en uno de los 30 o 40 caminos que conducen a la frontera de Francia. Te debo algunas explicaciones, y como eres mujer que las comprende perfectamente, voy a dártelas. Escucha pues. Esta mañana tuve que reembolsar 5 millones y los he pagado. Casi inmediatamente he debido pagar igual suma. La he aplazado para mañana, y me marcho hoy para evitar ese mañana, que me sería, créemelo, muy desagradable. ¿Comprendes perfectamente? ¿No es cierto, señora y muy querida esposa? Digo que comprendes, porque conoces tan bien como yo el estado de mis negocios, y aún mejor que yo, puesto que si debiese decir dónde ha ido a parar una gran parte de mi fortuna, antes tan bella, no sería capaz de hacerlo, mientras que tú, por el contrario, lo sabes perfectamente. Porque las mujeres tienen un instinto infalible, y explican por un álgebra de su invención hasta lo maravilloso. Yo, que no conozco más que mis números, nada sé desde el día en que ellos me engañaron. ¿Has admirado alguna vez la prontitud de mi caída, señora? ¿No te ha llamado la atención la pronta fusión de mis barras? Yo solamente he visto el fuego. Precisamente es que hayas encontrado algún oro entre las cenizas. Me alejo de ti, señora y prudente esposa, con esta consoladora esperanza, sin tener el menor remordimiento de conciencia al dejarte. Te quedan amigos, las cenizas en cuestión, y para colmo de dicha, la libertad que me apresuro a devolverte. Con todo, señora, ha llegado el momento de colocar en este párrafo una palabra de explicación íntima. Mientras creí que trabajabas por el bienestar de nuestra casa y la felicidad de nuestra hija, he cerrado filosóficamente los ojos. Pero como has hecho de la casa una vasta ruina, no quiero servir de fundamento a la fortuna de otro. Te he tomado por mujer rica, mas no por mujer honrada. Discúlpame si te hablo con esa franqueza, pero como creo no hablar más que para los dos, no veo que nada me obligue a disimular mis palabras. He aumentado nuestra fortuna, que durante 15 años ha ido siempre creciendo hasta el momento en que catástrofes desconocidas e ininteligibles hasta para mí han venido a destrozarla, sin culpa de mi parte. Tú, señora, has trabajado para aumentar la tuya, y estoy moralmente convencido de que lo has conseguido. Te dejo pues como te tomé, rica, pero con poca honra. Adiós, me marcho, y desde hoy trabajaré por mi cuenta. Cree en mi eterno agradecimiento por el ejemplo que me has dado, y que voy a seguir. Tu afectísimo marido, Barón Danglars. La baronesa seguía con la vista a Debray durante aquella larga y penosa lectura, y vio que el joven, a pesar de su conocido dominio sobre sí, mudó de color 2 o 3 veces. Cuando concluyó, cerró lentamente la carta y volvió a su estado pensativo. «¿Y bien?», le preguntó la señora Danglars, con una ansiedad fácil de comprender. «¿Y bien, señora?», repitió maquinalmente Debray. «¿Qué idea te inspira esa carta?». «Una idea muy sencilla, señora. Me inspira la idea de que el señor Danglars ha partido con sospechas». «Sin duda, pero ¿es cuánto tienes que decirme?». «No comprendo», dijo Debray con una frialdad glacial. «Se ha marchado, sí, para no volver jamás». «Oh, no crea nada de eso, baronesa». «Te digo que no volverá. Es un hombre de resoluciones invariables y que solo mira su interés. Si me hubiese juzgado útil para alguna cosa, me hubiera llevado consigo. Me deja en París porque nuestra separación puede servir para sus proyectos. Es, pues, irrevocable, y está perfectamente libre para siempre», añadió la señora Danglars con el mismo acento de súplica. Pero en lugar de responder, Debray la dejó en aquella penosa ansiedad, producida por una interrogación entre la mirada y el pensamiento. «¿Qué?», dijo al fin. «¿No me responde, caballero?». «Solo tengo una cosa que preguntarle. ¿Qué piensa hacer?». «Eso mismo iba a preguntarte», respondió la baronesa,
cuyo corazón palpitaba aceleradamente. «Ah, ¿me pide consejo?» «Sí, te lo pido», dijo la baronesa con el corazón oprimido. «Pues entonces», respondió el joven con frialdad, «le aconsejo que viaje». «¿Qué viaje?» «Eso es cierto, como ha dicho Danglars, que es rica y perfectamente libre. Una ausencia de París le es necesaria, según creo, después del doble escándalo del frustrado matrimonio de Eugenia y la fuga de Danglars. Lo que importa es que todo el mundo sepa que la han dejado y que la crean pobre, porque difícilmente se perdonaría a la mujer del bancarrotero la opulencia y el gran tren de vida. Para lo primero basta que permanezca 15 días en París, repitiendo a todos que la han abandonado, contando el cómo a sus mejores amigas, que lo repetirán en todas partes. Enseguida dejará su casa, abandonará alhajas, dinero, muebles, cuanto haya en ella, y todos alabarán su desinterés y generosidad. Todos la creerán entonces abandonada y pobre, menos yo, que conozco su posición y que soy pronto a presentarle mis cuentas como un socio leal. La baronesa, pálida y aterrada, había escuchado aquel discurso con tanto espanto y desesperación como con calma e indiferencia lo había pronunciado Divray. «Abandonada. Oh, sí, tienes razón, Luciano. Y bien abandonada». Tales fueron las únicas palabras que aquella mujer altiva y tan perdidamente enamorada pudo responder a Divray. «Pero rica, y muy rica», prosiguió diciendo él sacando una cartera y extendiendo sobre la mesa los papeles que contenía. La señora Danglars le dejó hacer, sin ocuparse más que de ahogar sus suspiros y retener sus lágrimas, que a pesar suyo se asomaban a sus ojos. Sin embargo, al fin pudo más en ella el sentimiento de su dignidad, y si no logró sofocar su corazón, logró al menos contener sus lágrimas. «Señora», dijo Divray, «hace 6 meses o poco más o menos que nos asociamos. Ha puesto un capital de 30,000 francos. En el mes de abril de este año empezó precisamente nuestra asociación. En mayo hicimos las primeras operaciones. En el mismo mes ganamos 400,000 francos. En junio el beneficio subió a 900,000. En julio agregamos 1,700,000 francos. Usted lo sabe, el mes de los bonos de España. En el mes de agosto perdimos al principio del mes 300,000 francos, pero al 15 los habíamos vuelto a ganar. Ayer ajusté nuestras cuentas desde el día de nuestra asociación y me dan un activo de 2,400,000 francos, es decir, 1,200,000 francos para cada uno. ¿Pero qué quieren decir esos intereses, si jamás ha hecho valer ese dinero? Está en un error, dijo fríamente Divray. Tenía sus poderes y ha usado de ellos. Tenemos, pues, 40,000 francos de intereses por su parte, más 100,000 francos de la primera remesa de fondos. Es decir, nuestra parte asciende a 1,300,000 francos. Ahora bien, anteayer tuve la precaución de movilizar su dinero. No hace mucho tiempo, como ve, y se diría que adivinaba lo que iba a suceder. Su dinero está aquí, la mitad en billetes de banco, la otra mitad en bonos al portador. Cuando digo aquí es porque es verdad, pues no creyendo mi casa bastante segura y rehuyendo la indiscreción de los notarios, los he guardado en un cofre sellado, oculto en aquel armario. Ahora, dijo Divray, abriendo el armario y sacando un cofrecito pequeño. He aquí 800 billetes de banco de 1,000 francos, un cupón de rentas de 25,000 francos y un bono a la vista de 110,000 francos sobre mi banquero. Y como ese no es el señor Danglars, puede estar seguro de que se pagará a su presentación. La señora Danglars tomó maquinalmente el bono, el cupón de venta y los billetes de banco. Aquella enorme fortuna parecía bien poca cosa puesta sobre la mesa. La señora Danglars, con los ojos secos, pero con el pecho oprimido por 1000 suspiros, encerró en su bolso los billetes de banco, puso en su cartera el bono y el cupón de rentas, y en pie, pálida e inmóvil, esperó una palabra de amor que la consolara de ser tan rica. Pero la esperó en vano. «Ahora tiene una existencia magnífica», dijo Divray.
60,000 libras de renta, suma enorme para una mujer que no podrá tener casa abierta hasta dentro de un año al menos. Está en el caso de poder contentar todos sus caprichos, sin contar con que si su parte le parece insuficiente, puede tomar de la mía cuanto quiera, puesto estoy pronto a ofrecerle, a título de préstamo, se entiende, todo lo que poseo, es decir, 1,060,000 francos. Gracias, caballero. Me da mucho más de lo que necesita una mujer que está resuelta a no presentarse al mundo, al menos en muchos años. Debray se admiró por un momento, mas volviendo en sí rápidamente, hizo un gesto que podría traducirse por «como guste». La señora Danglars había esperado hasta entonces, pero al ver la acción de Debray, la mirada oblicua que la acompañó, la reverencia profunda y el silencio significativo que se siguió, levantó la cabeza, abrió la puerta y sin cólera y sin odio, pero con decisión, se encaminó a la escalera sin dignarse saludar por última vez al que así la dejaba marchar. «Bah», dijo Debray, «proyectos y nada más. Permanecerá en su casa, leerá novelas y jugará al whist, ya que no puede jugar a la bolsa». Tomó su cartera y señaló con cuidado las cantidades que acababa de pagar. Me quedan 1,060,000 francos. Lástima que la señorita de Villefort haya muerto. Esa mujer en todos sentidos me convenía y me hubiera casado con ella». Y flemáticamente, según su costumbre, esperó que transcurrieran 20 minutos después de la salida de la señora Danglars para marcharse. Los empleó en hacer números con el reloj sobre la mesa. Aquel personaje diabólico que cualquier imaginación aventurera hubiera creado si Le Sage nos hubiera adelantado a ello, Asmodeo, que levanta los tejados de las casas para ver lo que pasa en el interior, gozaría siquiera de un singular espectáculo, si levantaba el momento a que nos referimos, y en el cual Debray hacía sus cuentas, el techo de la casa de la calle de San Germán de los Prados. Encima del cuarto en que Debray acababa de partir con la señora Danglars 2,5 millones, había otra habitación ocupada por personas que ya conocemos, las cuales han representado un papel demasiado importante en los sucesos que hemos contado, para que no las veamos de nuevo con interés. En aquella habitación estaban Mercedes y Alberto. Mercedes había cambiado mucho en pocos días, no porque en los tiempos de su mayor auge hubiese ostentado el fausto orgulloso que separa todas las condiciones y hace que no se reconozca la misma mujer cuando se presenta más sencillamente vestida, ni tampoco porque hubiese llegado a aquel estado en el que es preciso volver a vestir la librea de la miseria. No, Mercedes había cambiado porque el brillo de sus ojos había amortiguado y se había desvanecido su sonrisa, porque, en fin, una perpetua cortedad de ánimo retenía en sus labios aquella palabra rápida que lanzaba otras veces una imaginación siempre pronta y activa. La pobreza no había marchitado la imaginación de Mercedes, tampoco la falta de valor le hacía insoportable su pobreza. Habiendo bajado de la altura en que vivía y perdida en la nueva esfera que había escogido, su vida era cual el estado de aquellas personas que salen de un salón brillantemente iluminado para pasar a una habitación completamente oscura. Parecía una reina que salía de su palacio para entrar en una cabaña y que, reducida a lo estrictamente necesario, no se le reconocía ni en la vajilla ordinaria que ella misma colocaba sobre su mesa, ni en el catre que sustituyera su magnífico lecho. En efecto, la bella catalana o la noble condesa no tenía ni su mirada altiva, ni su encantadora sonrisa, porque al fijar sus ojos sobre cuanto la rodeaba, solo veía objetos de tristeza. Un cuarto tapizado con papel sobre fondo gris, que los propietarios económicos buscan como más duradero. El suelo sin alfombra y los muebles, todos llamaban la atención y obligaban a fijarse en la pobreza de un falso lujo. Cosas todas que rompían la armonía tan necesaria a las personas acostumbradas a un conjunto elegante. La señora de Morcerf vivía allí desde que había dejado su palacio. Le trastornaba la cabeza aquel silencio monótono, cual a un viajero al llegar al borde de un horrendo precipicio, y viendo que Alberto la miraba disimuladamente a cada momento,
Para sondear el estado de su corazón, se esforzaba en sonreír con los labios, ya que le faltaba el dulce fuego de la sonrisa en los ojos. Sonrisa que causa el mismo efecto que la reverberación de la luz, es decir, la claridad sin calor. Alberto, por su parte, estaba preocupado. Se hallaba impedido por un resto de lujo que no le permitía presentarse según su condición actual. Quería salir sin guantes y hallaba sus manos demasiado blancas para caminar a pie por toda la ciudad, y sus botas eran de charol y demasiado lujosas. Con todo, aquellas dos criaturas, tan nobles e inteligentes, reunidas indisolublemente con los lazos del amor maternal y filial, habían llegado a comprenderse sin hablar y a ahorrarse todos los preámbulos que se deben entre amigos para establecer la verdad material de que depende la vida. Alberto, en fin, había podido decir a su madre sin hacerla palidecer: «Madre mía, no tenemos dinero». Jamás Mercedes había conocido la miseria. Muchas veces en su juventud había hablado ella misma de pobreza, pero no es lo mismo necesidad y pobreza. Son dos sinónimos, entre los cuales media todo un mundo. Entre los catalanes, Mercedes tenía necesidad de 1000 cosas, pero nunca le faltaban otras 1000, mientras las redes cogían bastante pescado y éste se vendía. Y después, sin amigas, con solo un amor que no tenía relación alguna con los detalles materiales de la situación, no pensaba más que en sí. Y Mercedes, con lo poco que poseía, era aún generosa cuanto podía. Hoy debía pensar en dos y sin poseer nada. Se acercaba el invierno. En aquel cuarto ya frío, Mercedes no tenía fuego. Cuando un calorífero del que salían 1000 ramales calentaba otras veces su casa desde la antecámara al tocador. No tenía ni aún una flor, cuando su habitación estaba antes llena de ella a peso de oro, pero tenía a su hijo. La exaltación de un deber quizás exagerado les había sostenido hasta entonces en las esferas superiores. La exaltación se aproxima mucho al entusiasmo, y el entusiasmo nos hace insensibles a las cosas de la tierra. Era preciso al fin hablar de lo positivo, después de haber apurado todo lo ideal. «Madre mía», decía Alberto, en el momento en que la señora Danglars bajaba la escalera, «contemos un poco nuestras riquezas. Tengo necesidad de un total para trazar bien mis planes». «Total, nada», dijo Mercedes con dolorosa sonrisa. «Sí, madre mía, total. Primero 3000 francos. Pretendo que con esos 3000 francos pasemos los dos una vida envidiable». «Niño». «Sí, mi querida madre. He gastado, por desgracia, mucho dinero, y conozco ya su valor. Es enorme. Con esos 3000 francos he edificado un porvenir milagroso y de eterna seguridad». Mercedes dijo ruborizándose: «¿Piensas eso, hijo mío? Pero ante todo aceptaremos esos 3000 francos». «Es cosa convenida, me parece», dijo Alberto con un tono firme. «Los aceptaremos tanto más cuanto no los tenemos, pues se encuentran, como sabes, enterrados en el jardín de la pequeña casa de la Alameda de Meilhan en Marsella. Con 200 francos iremos ambos a Marsella». «¿Con 200 francos? Piensa lo que dices, Alberto». «Oh, en cuanto a eso estoy perfectamente informado de las diligencias y los vapores, y mis cálculos están ya hechos. Toma tu asiento para Chalons, 35 francos». Alberto tomó la pluma y escribió: «Berlín a 35 francos. De Chalons a Lyon van por el vapor 6 francos. De Lyon a Avignon, lo mismo, 16 francos. De Avignon a Marsella, 7 francos. Gasto durante el viaje, 50 francos. Total, 114. Pongamos 120. ¿Ves que soy generoso, verdad, madre mía? Pero ¿y tú, mi pobre hijo? ¿Yo? No te preocupes. Me reservo 80 francos. Un joven, madre mía, no tiene necesidad de tantas comodidades, y además sé lo que es viajar. Sí, con tu silla de posta y tu ayuda de cámara. No importa, madre mía. Pues bien sea. Pero ¿y esos 200 francos? Helos aquí, y otros 200 más. He vendido mi reloj y mis sellos en 400 francos. Somos ricos, pues en lugar de 114 francos que tú necesitas para tu viaje, tienes 250. ¿Pero debemos algo en esta casa? 30 francos, que voy a pagar de mis 150. Y puesto que solo necesito 80 para el camino,
¿Ves que estoy nadando en la abundancia? Y Alberto sacó una pequeña cartera con broches de oro, resto de su anterior opulencia, o quizá tierno recuerdo de una de aquellas mujeres misteriosas que, cubiertas con un velo, llamaban a la puerta escondida. La abrió y mostró un billete de 1000 francos. ¿Qué es eso? 1000 francos, madre mía. Oh, es muy bueno. Pero, ¿de dónde tienes tú 1000 francos? Escúchame, y no te conmuevas. Alberto se levantó, besó a su madre en ambas mejillas y se puso a mirarla fijamente. No tienes idea, madre mía, de cuán hermosa te encuentro, dijo el joven con un profundo sentimiento de amor filial. Eres la más bella, como la más noble de cuantas mujeres he conocido. Hijo mío, dijo Mercedes, procurando retener una lágrima que asomaba a sus ojos. En verdad, solo te faltaba ser desgraciada para cambiar mi amor en adoración. No soy desgraciada, puesto que tengo a mi hijo, y no lo seré mientras siga teniéndolo. Ah, precisamente. ¿Ves por dónde empieza la prueba, madre mía? Sabes que es cosa convenida. ¿Hemos convenido algo? Sí, en que vivirás en Marsella, y yo iré a África, donde en lugar del nombre que he dejado, me crearé uno, honrado, al que he escogido. Mercedes exhaló un suspiro. Pues bien, querida madre, desde ayer que estoy enganchado en los espajis, añadió el joven bajando los ojos con cierta vergüenza, porque ignoraba cuán sublime era rebajándose. O más bien, he creído que mi cuerpo era mío y que podía venderlo. Desde ayer reemplazo a uno. Me he vendido, como dicen, más caro de lo que yo creía valer, añadió procurando sonreírse. Es decir, por 2000 francos. Así, esos 1000 francos constituyen la mitad de la suma. La otra la entregarán dentro de un año. Mercedes levantó los ojos al cielo con una expresión que nadie sería capaz de pintar, y las 2 lágrimas, que hacía rato estaban detenidas en sus párpados, corrieron por sus mejillas. «El precio de tu sangre». Sí, me matan, pero te aseguro, mi buena madre, que por el contrario, tengo intención de defender encarnizadamente mi existencia. Jamás he tenido tantas ganas de vivir como ahora. Dios mío, Dios mío. Además, ¿por qué crees que he de morir? Lamoricière, ese rey del mediodía, ¿ha muerto? Changarnier, Bedou, Morrel, a quienes conocemos, ¿no viven? Piensa, madre mía, ¿cuál sería tu alegría cuando me veas volver con mi uniforme bordado? Te confieso que creo estar muy bien, y he escogido ese regimiento por coquetería. Mercedes suspiró, procurando sonreírse. Aquella santa madre comprendió que no debía permitir que su hijo sufriese solo todo el peso del sacrificio. Pues bien, ¿me comprendes, madre mía? Tienes ya 4000 francos. Con ellos vivirás bien 2 años. ¿Lo crees? A la condesa se le escaparon esas 2 palabras con un dolor tan verdadero que no se le ocultó a Alberto. Se le oprimió el corazón y, tomando la mano de su madre, la apretó entre las suyas. Sí, vivirás. Viviré, sí, pero tú no partirás, ¿verdad, hijo mío? Madre mía, partiré, dijo Alberto con voz tranquila y firme. Me amas demasiado para dejar que permanezca ocioso e inútil, y además he firmado. Obrarás según tu voluntad, hijo mío, pero yo obraré según la de Dios. No según mi voluntad, madre mía, sino según la razón y la necesidad. Somos 2 criaturas sin nada, ¿es verdad? ¿Qué es la vida para ti hoy? Nada. ¿Qué es para mí? Poca cosa sin ti, madre mía. Y créeme, bien poca cosa, porque sin ti hubiera cesado desde el día en que dudé de mi padre y rechacé su nombre. En fin, viviré si me prometes esperar aún. Si me confías el cuidado de tu dicha futura, duplicas mis fuerzas. Luego iré a ver al gobernador de Argelia, cuyo corazón es leal y enteramente de soldado. Le contaré mi lúgubre historia, y le rogaré vuelva de vez en cuando la vista hacia mí. Y si me cumple su palabra, y si observa mis acciones, antes de 6 meses seré oficial, o habré muerto. Si soy oficial, tendrás tu suerte asegurada, madre mía, porque tendré dinero para ti y para mí, y además un nuevo nombre, que ambos llevaremos con orgullo, porque será el tuyo. Y si muero, bien, entonces muere si quieres, y tus desgracias tendrán un término en su exceso mismo. Bien, respondió Mercedes con noble y elocuente mirada. Tienes razón, hijo mío.
pero vemos a ciertas personas que nos observan y esperan nuestros actos para juzgarnos. Probémosle que somos dignos de compasión. Pero nada de ideas tristes, querida madre. Te juro que somos dichosos en lo que cabe. Eres una persona de talento y resignación. Yo he simplificado mis gustos y no tengo necesidades. Una vez en el servicio, ya soy rico. Cuando hayas llegado a la casa del señor Dantes, puedes estar tranquila. Aprobemos. Te lo ruego, madre mía, aprobemos. Sí, hijo mío, porque tú debes vivir para ser aún dichoso. Así aquí nuestras particiones hechas, dijo el joven afectando gran serenidad. Podemos partir hoy mismo. Retengo, como he dicho, tu asiento. Pero, ¿y el tuyo, hijo mío? Debo permanecer 2 o 3 días aquí, madre mía. Eso será un principio de separación, y debemos acostumbrarnos a ella. Preciso de algunas recomendaciones y adquirir ciertas noticias sobre África. Nos veremos en Marsella. Pues bien, sea así, dijo Mercedes poniéndose un chal, único que había traído, y que por casualidad era una cachemira negro, de gran precio. Partamos. Alberto recogió sus papeles, llamó para pagar los 30 francos que debía el amo de la casa, y ofreciendo el brazo a su madre, bajó la escalera. Alguien bajaba delante de ellos, y esa persona, al oír el crujido de un vestido de seda, volvió la cabeza. «Dibrey», dijo Alberto. «¿Tú, Alberto?», respondió el secretario del ministro, deteniéndose en el escalón en que estaba. Pudo más en él la curiosidad que el deseo de guardar el incógnito, además de que ya la habían conocido. Parecía curioso, en efecto, encontrar en aquella casa ignorada al joven cuya aventura había hecho tanto ruido en París. «Morcerf», repitió Dibrey, y viendo en la oscuridad del talle, joven aún, y el velo negro de la señora de Morcerf, «Oh, discúlpame», añadió, «te dejo, Alberto». Este conoció la idea. «Madre mía», dijo volviéndose a Mercedes, «es el señor Dibrey, secretario del ministro del Interior y mi ex amigo». «¿Cómo?», balbuceó Dibrey. ¿Qué quiere decir con eso?» «Digo eso porque hoy ya no tengo amigos y no debo tenerlos. Te doy las gracias por haber tenido la bondad de reconocerme, caballero». Dibrey subió 2 escalones y fue a dar afectuosamente la mano a su interlocutor. «Créeme, mi querido Alberto», dijo con toda la emoción de que era capaz. «Créeme, he sentido mucho tus desgracias, y en todo, y por todo, estoy a tu disposición». «Gracias», dijo Alberto sonriéndose. «Pero en medio de todas nuestras desgracias, somos aún bastante ricos para no tener necesidad de incomodar a nadie. Salimos de París, tenemos nuestro viaje pagado, y aún nos quedan 5.000 francos». Dibrey, que llevaba 1.000.000 en el bolsillo, se sonrojó, y por poco práctico que fuera, no pudo menos de reflexionar que la misma casa contenía hacía poco 2 mujeres. Una, justamente deshonrada, se iba pobre con 1.500.000 francos bajo su capa, y la otra, injustamente perseguida, pero sublime en su desgracia, salía rica con poco dinero. Tales comparaciones echaron por tierra sus combinaciones políticas. La filosofía del ejemplo le aterró. Balbuceó algunas palabras de urbanidad general y bajó rápidamente. Aquel día, los empleados del ministerio, sus subordinados, tuvieron que sufrir su mal humor. Por la tarde, compró una hermosa casa en el Boulevard de las Magdalenas, que le producía de renta 50.000 libras. Al día siguiente, y a la hora en que Dibrey firmaba el contrato, es decir, sobre las 5 de la tarde, la señora de Morcerf, después de haber abrazado tiernamente a su hijo y recibido los abrazos de éste, montaba en una berlina de la diligencia. En las mensajerías de Lafitte, un hombre estaba oculto tras una ventana del entresuelo que hay encima del despacho. Vio subir a Mercedes, salir la diligencia y alejarse a Alberto. Pasó la mano por su frente y dijo para sí mismo: «¿Cómo haré para devolver a 2 inocentes la dicha de que les he privado? Dios me ayudará».
Capítulo 30. El Foso de los Leones. Una de las divisiones de la cárcel de la fuerza, en donde se custodian los presos más peligrosos, lleva el nombre de Patio de San Bernardo. En su lenguaje enérgico, los presos le han dado el sobrenombre de Foso de los Leones, probablemente porque los cautivos muerden frecuentemente los hierros y muchas veces a los guardianes. Es una prisión dentro de otra. Los muros tienen doble espesor que los demás de la cárcel. Todos los días un guardián registra cuidadosamente las rejas, y es fácil conocer, al observar su estatura hercúlea y sus miradas frías e inquisidoras, que los alcaides han sido escogidos para reinar sobre su pueblo por el terror y la actividad de la inteligencia. El patio de aquella división está rodeado de muros enormes, sobre los que resbala oblicuamente el sol, cuando se decida penetrar en aquel abismo de fealdades morales y físicas. En aquel patio, desde la hora de levantarse, vagan pensativos, espantados y pálidos como espectros, aquellos hombres que la justicia tiene bajo el peso de su aguda cuchilla. Se les ve arrimarse, formar grupos a lo largo de la pared que recibe y conserva mayor parte de calor. Permanecen allí hablando dos a dos, las más veces solos, con la vista fija en la puerta, que se abre para llamar a alguno de los habitantes de aquella lúgubre mansión y vomitar en aquel golfo una acerba escoria expulsada del seno de la sociedad. El patio de San Bernardo posee su locutorio particular, un cuadrilongo dividido en dos partes por dos rejas de hierro colocadas a distancia de 3 pies la una de la otra, de suerte que el que visita aquel local no puede dar la mano al preso. Aquel locutorio es sombrío, húmedo y horroroso, sobre todo cuando se tiene en cuenta las espantosas confidencias de que han sido testigos aquellas enmohecidas rejas. Sin embargo, por espantoso que sea aquel sitio, es el paraíso donde vienen a gozar de una sociedad esperada, con impaciencia, aquellos hombres cuyos días están contados, pues rara vez sale uno del Foso de los Leones que no vaya a la barrera de Santiago o a presidio perpetuamente. En el patio que acabamos de describir, y que estaba sumamente húmedo, se paseaba con las manos en los bolsillos del frac un joven quien examinaba con curiosidad los habitantes de la fuerza. Habría podido pasar por hombre elegante, gracias a sus ropas, si esas no hubiesen estado hechas pedazos. Con todo, no eran viejas. El paño fino y sedoso en los sitios intactos recobraba fácilmente su brillo al pasarle la mano el joven, que procuraba rehacer su frac. Con el mismo cuidado, se dedicaba a abrocharse una camisa de batista, que había cambiado considerablemente de color desde su entrada en la cárcel, y pasaba sobre sus botas barnizadas un pañuelo de Holanda, en cuyos picos estaban bordadas unas iniciales y encima una corona heráldica. Algunos de los pupilos del Foso de los Leones contemplaban con un interés particular los manejos del preso. «Vaya, mira, cómo se compone el príncipe», dijo uno de los ladrones. «Tiene un aire muy distinguido», respondió otro, «y seguro que si tuviera un peine y pomada, eclipsaría a todos los elegantes de guante blanco. Su frac es aún viejo y sus botas relucen lindamente. Es muy lisonjero para nosotros tener compañeros de buen tono, y esos tunos de gendarme son bien villanos, los envidiosos, pues no han destrozado tan hermoso traje». «Parece que es un sujeto famoso», dijo otro. «Han hecho de todo, y en gran estilo. Viene de allá abajo tan joven. ¡Oh, eso es magnífico!». Y el que era objeto de aquella vergonzosa admiración parecía saborear los elogios o los vapores de estos, porque no oía las palabras. Cuando hubo dado por fin a su aseo, se acercó a la reja de la cantina, contra la que estaba recostado el guardián. «Veamos», le dijo. «Présteme solo 20 francos, que pronto se los devolveré. Conmigo no arriesga nada. Piense que tengo parientes que poseen más millones que cuanto usted tiene. Pronto, présteme esos 20 francos. Necesito comprar algunas cosas. Padezco horriblemente de verme todo el día con frac y botas. ¡Qué frac para un príncipe Cavalcanti!». El guardia le volvió la espalda y se encogió de hombros. No se rió de aquellas palabras, que habrían hecho gracia a otro cualquiera, porque aquel hombre había oído muchas cosas semejantes, o mejor dicho, siempre oía las mismas cosas. «Váyase de aquí», dijo Cavalcanti. «Es un hombre de cruel corazón, y le haré perder su destino».
Aquellas palabras hicieron volver la cara al guardián, que soltó una carcajada. Los presos se acercaron y formaron un corro. Le aseguro que con esa pequeña cantidad podría comprar una bata y obtener un cuarto particular para recibir dignamente la ilustre visita que espero de un día a otro. Tiene razón, dijeron los demás presos. Bien se ve que es hombre de importancia. Préstenle entonces ustedes los 20 francos, dijo el guardián, apoyándose contra la reja. ¿Por casualidad no deben hacer ese favor a un camarada? Ja, yo no soy camarada de esas gentes, dijo con altivez el joven. No me insulte, porque no tiene ese derecho. ¿Lo escuchan?, dijo el guardián con una maligna sonrisa. Los trata bien. Préstenle los 20 francos, ¿ah? Los presos se miraron con un murmullo sordo, y una tempestad levantada por la provocación del guardián, más aún que por las palabras de Cavalcanti, empezó a formarse contra el preso aristócrata. El guardián, seguro de poder hacer el quos ego, cuando las olas fuesen demasiado fuertes, las dejó crecer poco a poco, representando el papel del pretendiente importuno, para divertirse luego un buen rato. Los ladrones se acercaban ya a Cavalcanti, y los unos decían: ¡El zapato! ¡El zapato! Cruel operación que consiste en azotar, no con una chinela, sino con un zapato lleno de clavos, al que cae en desgracia. Otros eran de opinión que sufriese la anguila, género de diversión que consiste en llenar de arena, de chinas y monedas a aquellos que las tienen, un pañuelo, torcerlo y descargar golpes en la cabeza y en la espalda de la víctima. «Azotemos al hermoso caballero», dijeron unos, «al hombre de bien». Pero Cavalcanti se volvió hacia ellos, guiñó los ojos, infló la mejilla con la lengua e hizo un sonido con los labios que equivale a 1000 signos de inteligencia entre los bandidos y les obliga a callarse. Aquel signo masónico lo aprendió de Caderus. Reconocieron enseguida uno de los suyos. Enseguida estuvieron todos a favor del preso. Se oyeron algunas voces que decían: «Tiene razón, puede ser hombre de bien a su modo». Y los presos querían dar el ejemplo de la libertad de conciencia. La tempestad se apaciguó. El guardián, atónito, tomó las manos de Cavalcanti, las sujetó y empezó a registrarlo, atribuyendo aquel repentino cambio de los habitantes del Foso de los Leones a alguna otra señal mucho más significativa. Cavalcanti le dejó hacer, aunque protestando. De pronto se oyó una voz en la reja. «¡Benedetto!», gritaba un inspector. Y el guardián lo dejó. «¡Al locutorio!», dijo la voz. «¿Ya lo ven? Vienen a visitarme. ¡Ja! Pronto verán si pueden tratar a Cavalcanti como a un hombre cualquiera». Y Cavalcanti salió del patio como una sombra negra. Se precipitó por la reja entreabierta, dejando admirado a sus compañeros y hasta al guardián. Le llamaban al locutorio, y no debemos admirarnos menos que él, porque el tuno, desde su entrada en la cárcel, en vez de escribir para hacerse reclamar como otros, había guardado el más obstinado silencio. «Estoy protegido por algún poderoso», pensaba. «Todo me lo prueba. Mi improvisada fortuna, la facilidad con que he allanado todos los obstáculos, una familia improvisada, un nombre ilustre, magníficas alianzas prometidas a mi ambición. Todo está en mi favor. Una mala hora en mi suerte. La ausencia de mi protector quizá me ha perdido, pero no del todo y para siempre. La mano se ha retirado por un momento, pero pronto llegará de nuevo hasta mí y me salvará cuando ya me crea yo hundido en el abismo. ¿Por qué arriesgaré un paso imprudente? Tal vez perdería con eso la confianza de mi protector. Hay 2 medios para salir adelante: la evasión misteriosa comprada a peso de oro, o comprometer a los jueces en términos que obtenga la absolución. Esperemos para hablar, y para obrar a estar seguro de que me han abandonado, y entonces...». Cavalcanti había edificado un plan que podría calificarse de hábil. El miserable era fuerte en el ataque y obstinado en la defensa. Había soportado las privaciones y escasez de la prisión común, y sin embargo, la costumbre le hacía insoportable al verse mal vestido, sucio y hambriento. El tiempo le parecía eterno. En aquellos instantes insoportables,
fue cuando la voz del inspector le llamó al locutorio. El corazón de Cavalcanti saltó de alegría. No podía ser la visita del juez de instrucción, ni tampoco podían llamarle el director de prisiones o el médico. Por consiguiente, solo podía ser la esperada visita. A través de la reja del locutorio en que fue introducido, distinguió Cavalcanti la cara sombría e inteligente de Bertuccio, que la miraba con dolorosa admiración, observando cuidadosamente las rejas, las puertas y el triste sitio en que le encontraba. Dijo Cavalcanti con el corazón oprimido. «Buenos días, Benedetto», dijo Bertuccio con voz profunda y sonora. Tú, continuó el joven, mirando espantado alrededor. «¿Me conoces, joven desgraciado?» «Silencio, silencio», respondió Cavalcanti, que sabía cuán fino era el oído de aquellas paredes. Dios mío, no hables tan alto». «Tú desearías hablar conmigo a solas, ¿no es cierto?» Sí. «Está bien». Y Bertuccio, metiendo la mano en el bolsillo, hizo señas al guardián, que se veía a través de la reja. «Lee», le dijo. «¿Qué es eso?», preguntó Cavalcanti. «La orden de ponerte en un cuarto solo y dejarte comunicar conmigo». «Oh», dijo Cavalcanti rebosando alegría y volviendo sobre sí. Pensó: «El protector misterioso no me olvida. El secreto es lo que ante todo se han propuesto obtener. Puesto que quieren hable en un cuarto solo, mi protector es el que ha enviado a Bertuccio». El guardián habló un momento con el superior, abrió las dos rejas y condujo al preso a un cuarto del primer piso, que daba al patio. La alegría de Cavalcanti era indescriptible. La habitación estaba blanqueada según es costumbre en las cárceles. Su aspecto pareció muy alegre al preso. Una estufa, una cama, una silla y una mesa. Estaba amueblada con lujo. Bertuccio se sentó en la silla. Cavalcanti se echó sobre la cama y el guardián se retiró. «Veamos», dijo el intendente del conde, «lo que tienes que decirme». «¿Y tú?» «Pero habla tú primero». «Oh, no, a ti te corresponde, puesto que vienes a visitarme». «Pues bien, así sea. Has continuado el curso de tus crímenes. Has robado y asesinado». «Bueno, si me has mandado poner en un cuarto aparte únicamente para decirme esto, tanto valía que no te hubieses molestado. Esas cosas ya me las sé. Hay otras que ignoro. Hablemos de ellas si gustas. ¿Quién te ha enviado?» «Andas muy ligero, Benedetto». «No es verdad, solamente voy derecho al fin. Pero excusémonos palabras inútiles. ¿Quién te envía?» «Nadie». «¿Cómo supiste que estaba preso?» «Hace mucho que te he reconocido en el elegante e insolente que paseaba a caballo por los Campos Elíseos». Los Campos Elíseos. No nos apartemos de lo principal. Hablemos de mi padre, ¿quieres?» «¿Qué soy yo, a fin de cuentas?» «Tú, buen hombre, tú eres mi padre adoptivo. Pero no pienso que seas tú quien ha dispuesto a mi favor más de 100.000 francos, que he devorado en 4 o 5 meses. No eres tú el que me ha forjado un padre italiano y noble, ni el que me ha presentado en el mundo y convidado a cierta comida en Hauteville, en la que se hallaba reunida la mejor sociedad de París y cierto procurador del rey, cuya amistad he hecho mal en no cultivar, pues me sería muy útil en este momento. No eres tú, finalmente, el que respondió de 2 millones cuando me ocurrió el accidente fatal de la descubierta. Vamos, habla, estimable Corso, habla». «¿Qué quieres que te diga?» «Yo te ayudaré, mi digno padre adoptivo. Hablabas de los Campos Elíseos hace un instante. ¿Y bien?» «En los Campos Elíseos hay un caballero muy rico, en cuya casa has robado y asesinado, ¿verdad?» «Me parece que sí». «El señor conde de Montecristo». «¿Ves cómo lo has nombrado? Como dice Racine. Pues bien, debo arrojarme en sus brazos, estrecharle contra mi corazón y exclamar: Padre mío, como dice el señor Pixérécourt». «Dejemos a un lado las chanzas», respondió gravemente Bertuccio, «y que semejante nombre no se pronuncie jamás. ¿Cómo te has atrevido a hacerlo?» «Bah», dijo Cavalcanti, algo desconcertado por la solemnidad de Bertuccio. «¿Por qué no?» «Porque el que lleva ese nombre es demasiado favorecido del cielo para ser padre de un miserable como tú». «Bah, patrañas». «Te aconsejo que andes con cuidado».
Amenazas, no las temo. Diré, ¿crees que tratas con pigmeos de tu especie? Dijo Bertuccio, con un tono más tranquilo y firme que removió hasta las entrañas del joven. ¿Crees que tratas con tus malvados compañeros de presidio o con tus imbéciles del gran mundo? Benedetto, estás bajo un poder terrible. Una mano protectora tiene a bien llegar hasta ti. Aprovéchate de la ayuda que te ofrece. No juegues con el rayo, que deja por un instante, pero que volverá a tronar si haces la menor demostración para detener su noble curso. Mi padre. Yo quiero saber quién es mi padre. Moriré si es necesario, pero lo sabré. ¿Qué me importa a mí el escándalo? Bienes, reclamaciones, como dice el señor de Béchamp, el periodista. Pero ustedes, los del gran mundo, siempre tienen algo que perder con el escándalo, a pesar de sus millones y sus escudos de armas. ¿Quién es mi padre? He venido a decírtelo. ¡Ja! Dijo Benedetto rebosando de alegría. En aquel instante se abrió la puerta, se presentó el carcelero y dirigiéndose a Bertuccio le dijo: «Escúchame, caballero, el juez de instrucción espera al reo». «Es el final de mi interrogatorio. Llévese el diablo al importuno». «Volveré mañana». «Bien», repuso el joven. «Señores gendarmes, estoy a su disposición. Ah, mi estimable señor, deje algún dinero en la escribanía para que me den a mí lo que me haga falta». «Lo haré», dijo Bertuccio. Benedetto le alargó la mano. Bertuccio metió la suya en el bolsillo e hizo sonar dinero. «Eso es lo que quería decir», dijo el reo, tratando de esbozar una sonrisa, pero subyugado por la extraña impasibilidad de Bertuccio. «¿Me habría engañado?», se dijo al subir en el carruaje, que debía conducirle al gabinete del juez. «Hasta mañana, pues», añadió volviéndose a Bertuccio. «Hasta mañana», respondió éste.